¿Ya? Muy buenas tardes. Vamos a retomar esta segunda jornada del Seminario Internacional Desinversiones en Condicionamientos de Operaciones de Concentración. Resultados a nivel mundial de las desinversiones con agentes de monitoreo. En esta segunda parte vamos a tener la exposición y nos acompaña desde México Horacio Reyes. Él es representante de COFECE. COFECE es la Comisión Federal de Competencia Económica de México. Él nos va a presentar en esta tarde el tema Seguimientos en operaciones de concentración. Nos va a hablar sobre las mejores prácticas y nos va a dar también un caso práctico al respecto. Bienvenido, muy buenas tardes, Horacio, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, pues muchas gracias a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por la invitación. Como comentaban, yo vengo de la Comisión Federal de Competencia Económica de México pues venimos a transmitirles un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido en el caso de las desinversiones. Un poco lo que vamos a tratar hoy es, bueno, primero yéndonos un paso atrás de la desinversión, es conocer qué son las condiciones, qué son y de qué tipo hay. Entre ellas están las desinversiones. Después también vamos a ahondar un poco más en las condiciones estructurales y el marco jurídico mexicano. La desinversión forma parte de las condiciones estructurales. Y ya después vamos a entrar al tema de la desinversión, en el que vamos a observar los elementos que hemos observado son útiles para diseñar un programa de desinversión. El éxito de una desinversión va a depender mucho del programa de desinversión que se diseñe y que se implemente. Entonces vamos a ver cómo se diseña y los elementos básicos del programa de desinversión. Y después estoy familiarizado con la desinversión que se realizó aquí en Ecuador relacionada con el mercado de las cervezas. Y una vez realizada la desinversión, quiero platicarles un poco también qué sigue después de eso, ¿no? Porque generalmente persisten ciertas obligaciones que deben de ser monitoreadas y ciertas relaciones contractuales entre el vendedor de los activos a desinvertir y quien los haya adquirido. Y finalmente voy a tocar el tema de algunos casos prácticos en México. Tenemos cierta experiencia en este tema y pues quiero compartirles lo que han sido dos casos en especial en donde se ha llevado a cabo la desinversión. Entonces, para comenzar, pues recordando, ¿no?, que las condiciones son un conjunto de actos que se realizan para evitar que se disminuya, dañe o se impida el proceso de competencia derivado de una concentración. En México, el objetivo de un condicionamiento debe ser conservar las condiciones de competencia existentes en el mercado previo a la operación. Generalmente lo que nos ha ocurrido a nosotros en México es cuando se imponen condiciones, nos enfrentamos a mercados que antes de la operación ya tenían cierto nivel de concentración y existe la tentación de querer arreglar esas condiciones preexistentes del mercado mediante las condiciones. En México, el marco normativo vigente únicamente nos permite, a través de las condiciones, solucionar los efectos derivados de la operación, no condiciones preexistentes. Ahora bien, las condiciones se dividen en varios tipos, ¿no? Ya que pueden imponerse las condiciones antes o después de la operación. Como mucho de lo que les voy a decir aquí, generalmente en la práctica se dan mezclas de todas estas, de todo esto, ¿no? Entonces no siempre todas las condiciones se realizan antes de la operación o todas se realizan después de la operación, sino que a veces puede haber algunas que se realicen antes y otras que se realicen después dentro de un mismo condicionamiento. Entonces, cuando las condiciones se
se exige que se realicen antes de la operación, se considera que son condiciones ex ante. Es decir, las condiciones tienen que realizarse antes de que se dé el cierre de la operación. En este caso, les quiero comentar, nosotros recientemente tuvimos una operación en México que involucraba a la aerolínea más importante de México, Aeroméxico, que iba a adoptar una figura de cooperación con una aerolínea de los Estados Unidos, Delta, y al analizar la operación se observó que generaba ganancias en eficiencia, pero también generó ciertas consternaciones en el tema de los horarios de aterrizaje y despegue, que en un aeropuerto como el de la Ciudad de México, que está altamente congestionado, son un bien muy escaso. Y la operación les iba a permitir acumular una parte importante de estos horarios. Entonces, como parte de las condiciones que se le impusieron a Aeroméxico y a Delta para llevar a cabo esta operación, fue realizar la desinversión de varios de estos horarios a ciertos competidores que se marcaron en la resolución, y la condición se impuso para que se realizara antes de que se cerrara la operación. Este es un caso de unas condiciones que ya impusimos y que fue un caso muy exitoso. Se llevó a cabo la desinversión de los horarios. Por la forma en la que funciona la industria aérea, los horarios empezaron a ser utilizados a partir de la siguiente temporada aérea, y actualmente ya estamos observando los beneficios en el sentido de que hay nuevos competidores que están ofreciendo vuelos adicionales desde el aeropuerto de la Ciudad de México con esto. Y después están las condiciones ex post, en donde las partes pueden cerrar la operación y posteriormente realizar la desinversión. Generalmente, la diferencia entre imponer una condición ex ante y ex post tiene que ver con los riesgos que la autoridad de competencia detecta al momento de diseñar las condiciones, ¿no? Generalmente, desde el punto de vista de competencia y de facilidad en el monitoreo, pues sería más sencillo que antes de que cerraran la operación se realizara la desinversión, vendieran a alguien más ese negocio. Sin embargo, nos enfrentamos muchas veces a operaciones muy grandes que tienen tiempos limitados, ¿no? Y en donde se dan aprobaciones no solamente en nuestros países, sino en diversos países del mundo. Y esto puede a veces llevarnos a que sea más conveniente permitir que las condiciones se realicen una vez que se haya realizado el cierre de la operación. Las condiciones también se dividen en otros dos tipos, que son conductuales y estructurales. Las conductuales constituyen restricciones en los derechos de propiedad, y básicamente buscan normar un poco la conducta de las partes, ¿no? En México, anteriormente se establecían muchas condiciones conductuales. La práctica a nivel mundial, porque son un poco más complicadas de monitorear, porque se refieren a conductas, ha sido transitar de las condiciones conductuales a las estructurales, si bien se sigue haciendo una mezcla de las dos. Pero entre las condiciones conductuales que se han impuesto en México tienen que ver con modificaciones a los contratos que firman las partes o temas de directorios cruzados. Muchas veces tenemos que las empresas se fusionan, empresas grandes se fusionan en un mercado en específico nada más y en el otro permanecen siendo competidores. En ese sentido, se les pide que se eviten los directorios cruzados para que no haya intercambio de información respecto de los otros mercados en los que siguen siendo competidores. Y las estructurales modifican los derechos de propiedad, porque las partes lo que tienen que hacer es vender una parte de su negocio. Entonces, pues las condiciones estructurales se imponen cuando dos empresas se concentran. Puede haber ciertos traslapes significativos en áreas geográficas particulares o líneas de negocio. Si la concentración no representa problemas en competencia en general, sino solamente en ciertos mercados o líneas de negocio, entonces se imponen las condiciones para no acabar con el resto de las eficiencias que genera la operación en su conjunto. En México, la Ley Federal de Competencia Económica es el marco normativo que regula
en materia de competencia, libre concurrencia, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. La Ley Federal de Competencia Económica, la primera Ley Federal de Competencia Económica en México está vigente desde 1993, sin embargo fue reformada en su totalidad en 2013. Y el artículo 91 de la ley faculta a la Comisión para establecer o aceptar condiciones, entre las que se encuentran las desinversiones. Y ahora, como les decía, ¿no? La ley permite que las condiciones sean tanto propuestas por las partes como establecidas por la Comisión. Generalmente, lo que la experiencia nos ha mostrado es que es mejor cuando existe una fuerte comunicación entre la autoridad de competencia y los agentes económicos. Esto porque a veces para la autoridad de competencia es complicado meterse y conocer a fondo un mercado en un par de meses, ¿no? Sin embargo, los agentes económicos pues tienen conocimiento del mercado en el que operan y pueden proveer mucha información valiosa en cuanto a los servicios que se requieren después de haber realizado la desinversión o los tiempos que podrían tomar en encontrar un comprador. Sin embargo, a pesar de que la comunicación entre agentes económicos y la autoridad de competencia es muy importante y tomar en cuenta la opinión de los agentes económicos es fundamental, la autoridad de competencia se debe asegurar de tres cosas. Uno, que el negocio a desinvertir se mantenga operando independiente y viablemente. Es decir, se generan ciertas estipulaciones de separación. Cuando se cierra la operación y el negocio a desinvertir pasa a formar parte del nuevo ente, se deben generar ciertas estipulaciones de separación para que este negocio pueda operar como un competidor relativamente independiente, ¿no? Es un equilibrio complicado, puesto que forma parte ya de la empresa, pero a la vez queremos que no forme 100% parte de la empresa, sino que pueda seguir tomando sus decisiones autónomas y que pueda seguir siendo un negocio viable, ¿no? La segunda es que se realice en un plazo determinado un competidor. Esta parte es importante. Mientras más tiempo pasa entre la adquisición del negocio y la desinversión, empiezan a surgir más complicaciones, ¿no? Entonces, es importante que la desinversión se realice en un plazo razonable, pero que no se extienda demasiado. Ahorita les voy a platicar de un caso que tenemos en México en donde la desinversión se ha extendido por un plazo pues ya bastante amplio, y esto ha generado ciertos problemas y ciertas dificultades en el momento de realizar la desinversión. Y el tercer elemento es que a opción del adquirente del negocio a desinvertir se deben de ofrecer, el vendedor debe de ofrecer los servicios de transición necesarios. A veces esto no es necesario, pero generalmente sí es necesario que el vendedor le ofrezca ciertos servicios que permitan hacer una transición entre el vendedor y el nuevo dueño. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de un programa de desinversión? El primero es a quiénes aplica. Aplica evidentemente a las partes que se están concentrando. Y otra cosa que hemos notado que es importante a través de la experiencia, que no fue algo que incluyéramos en los primeros programas de desinversión, es llamar a la parte compradora al procedimiento, atraerla al procedimiento. Porque cuando se hace la propuesta de desinversión, es importante, a veces es importante y necesario obtener información adicional de la parte compradora, ¿no? Lo que queremos es que el negocio se venda a alguien que tenga la capacidad de seguirlo operando de manera competitiva. Y muchas veces, para asegurarnos de eso, vamos a necesitar cierta información financiera o cierta información delicada de la parte que está adquiriendo el negocio. En ese sentido, es muy útil prever en el programa de desinversión que se atraiga a la parte compradora mediante el mismo programa, ¿no? Que se le diga que una vez que tenga una parte compradora, esta parte compradora se tiene que acercar también para ser parte del procedimiento y que podamos tener una comunicación con ellos.
Y bueno, otro de los elementos de un programa de desinversión es que tenga estipulaciones de separación y monitoreo, es decir, lo que les digo, ¿no? A pesar de que las empresas se van a concentrar, van a cerrar la operación y van a adquirir el negocio que tienen que posteriormente desinvertir, se trata de que el negocio que van a desinvertir continúe operando lo más independientemente posible. Para eso se estipulan pues ciertas reglas en cuanto al intercambio de información que puede haber entre el negocio a desinvertir y el negocio principal. Generalmente se nombra a un supervisor especial de los activos a desinvertir para que tenga su propia dirección y sea él el encargado de asegurarse que los activos sigan siendo viables. Y otra de las figuras muy importantes es la figura del auditor independiente, que me parece que ustedes ya tuvieron oportunidad de platicar y de recibir la experiencia del auditor independiente. Realizar estas actividades de monitoreo para una autoridad de competencia sería muy complicado. Entonces, la práctica es que las partes tienen que contratar a alguien que se encargue de verificar que todas las obligaciones incluidas en el programa de desinversión que tienen que ver con estas estipulaciones de separación se estén cumpliendo. Generalmente también en un programa de desinversión se incluyen condiciones posteriores al cierre de la operación, como son servicios temporales de suministro y transición. Es importante resaltar aquí que los servicios deben de ser temporales. No queremos que los competidores mantengan una relación a largo plazo porque se dan incentivos para que intercambien información entre ellos o realicen cualquier otro tipo de prácticas anticompetitivas. Y hay otra parte importante de los programas de desinversión. En México se realizan en 2 etapas. La primera es una etapa que está a cargo de las partes que adquirieron el negocio. En esta parte, los incentivos de un programa de desinversión se deben de canalizar a que las partes sientan que lo que más les conviene es realizar la desinversión en este plazo. Porque en la segunda etapa, las partes pierden la habilidad de realizar la desinversión y entra lo que en México se le llama un agente de desinversión. Una vez que se da un plazo inicial a las partes para realizar la desinversión, y si en ese plazo inicial no la han realizado, entonces entra el agente de desinversión y las partes pierden la capacidad de realizar la desinversión, lo cual es algo que afecta a los intereses de las partes, ¿no? Porque las partes en el periodo de desinversión evidentemente tienen el objetivo y el mandato derivado del programa de desinversión de llevar a cabo la desinversión. Pero además, generalmente pues buscan que a quien hagan la desinversión pues les haga una oferta económica que pues, ellos consideren pertinente, y sin embargo el agente de desinversión ya no va a tener el criterio económico. Esto es precisamente para que la desinversión se realice en el menor tiempo posible y generarle a las partes los mayores incentivos posibles para que sean ellos quienes realicen la desinversión y que la realicen en un tiempo breve. Y bueno, relacionado con esto, pues uno de los elementos claves de un programa de desinversión es fijar tiempos claros en cuanto a los plazos que van a tener las partes para llevar a cabo la desinversión. Una desinversión no puede durar para toda la vida. Entonces tenemos que ser muy claros en cuanto al periodo que se les va a dar para realizar la desinversión de los activos. Y aquí hay que buscar un balance importante, puesto que tampoco podemos ser muy exigentes, ¿no? No les podemos decir, tienes 2 semanas para desinvertir el negocio, porque sería imposible, ¿no? Para conseguir un vendedor, concretar los contratos, dar a conocer lo que se está vendiendo. Entonces, es un balance complicado entre determinar un plazo adecuado, pero que no sea excesivo. Como les digo, ¿qué pasa si cumplido el plazo inicial otorgado no se ha concretado la desinversión? En México se utiliza la figura del agente de desinversión, que es entonces el obligado a realizar la desinversión y que además el agente de desinversión ya no se fija en criterios económicos o de qué es lo que más le conviene a la empresa, sino únicamente de realizar la desinversión a un competidor viable. Hay otras figuras que se han utilizado como el remate. El remate es ya una medida final
cuando después de cierto tiempo la desinversión no se ha realizado, la figura que se ha adoptado en México y en otros países es llevar a cabo el remate de los activos. En este caso, lo que se hace es pues, que el agente de desinversión tiene que dar a conocer al público en general y a los posibles participantes en el negocio que los activos están en remate. Que lo que significa es que pues, el que más ofrezca por ellos es el que se los va a quedar. Este es un escenario muy poco deseable para las partes, porque pues, las ofertas que podrían recibir en un remate serían presumiblemente muy bajas. Y digo, si bien se prevén los programas de desinversión, generalmente se prevé esperando no llegar a esta etapa. Y bueno, las condiciones estructurales plantean un reto para las autoridades de competencia y en este sentido, de la experiencia que tenemos en México, yo les diría que hay dos partes muy importantes, ¿no? Una es mantener la comunicación fluida y constante con las partes. Es importante que ellos sepan, la ley en México prevé que una vez que la autoridad de competencia detecta riesgos, se los tiene que comunicar a las partes para que ellos sepan que la operación que han notificado tiene riesgos al proceso de competencia y que corren el riesgo de que la operación sea objetada o que sea condicionada. En esa parte es muy importante mantener la comunicación con ellos para diseñar las alternativas que se puedan implementar con el fin de que la operación no se objete y que las condiciones que se diseñen sean posibles de llevar a cabo. Otra de las partes muy importantes es la confidencialidad. El programa de desinversión, yo les mencionaba ahorita la figura del agente de desinversión y la figura más drástica, que es la del remate. El hecho de que toda esta información se haga del conocimiento público puede generar incentivos negativos. Es decir, si yo sé que uno de mis competidores tiene que desinvertir tal negocio y sé que tiene un periodo en el que lo va a hacer él, después lo va a hacer un agente de desinversión y si no me lo va a rematar, yo tengo incentivos a esperarme al remate para hacerle una oferta y ofertarle lo más bajo posible. En ese sentido, nosotros hemos sido muy cuidadosos en el diseño de los programas de desinversión y la información que compartimos con el público. Generalmente los plazos que se dan para la entrada del agente de desinversión y los plazos dados para el remate, o inclusive si se acordó un remate, son temas confidenciales que el público no conoce hasta que no se han realizado. Y finalmente el procedimiento no termina cuando se ha logrado la desinversión de los activos. Generalmente se suscriben ciertos contratos de suministro o licencia, se prestan ciertos servicios de transición y el auditor independiente es una figura muy importante que va a ayudar a la autoridad de competencia a seguir monitoreando, en este caso, que todos estos servicios y que la parte vendedora tiene que ofrecer a la parte compradora para que pueda transitar a operar el negocio, se dé de forma correcta. Entonces, también retomando un poco este tema de los servicios de transición y de las relaciones que permanecen una vez que se ha llevado a cabo la desinversión, generalmente en los programas de desinversión que se han hecho en México, siempre se incluye que a opción del adquirente de los activos a desinvertir, se pueden mantener ciertas relaciones contractuales que les ayuden a transitar y adoptar ese negocio como propio. Sin embargo, estas relaciones no pueden durar para siempre porque se generan incentivos para que haya intercambio de información o relaciones entre competidores que no queremos. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema de los condicionamientos en México. La figura de los condicionamientos es una figura que se ha utilizado en México desde hace varios años, como les comentaba. El tipo de condicionamientos impuestos ha ido transitando de condicionamientos meramente conductuales a condicionamientos más estructurales que implican desinversiones, ¿no? Entre 2009 y 2017, generalmente cada año ha habido por lo menos una operación condicionada. 2017
ha sido un año muy activo en cuanto a la imposición de condicionamientos. A los últimos días del mes de agosto, ha habido 7 operaciones que se han condicionado, lo cual es un récord para la comisión. Y pues pueden ver ustedes que esto, a pesar de que es una medida utilizada, no es una medida que se deba de sobreutilizar, sino que es algo que representa entre el 1 y el 7% del total de las operaciones que se analizan. Las condiciones, el monitoreo de las condiciones, el diseño de un programa de desinversión no es sencillo y por eso también es una figura de la cual no se debe de abusar. Entonces, como les decía, el 29 de agosto de este año la COFECE ha condicionado 7 operaciones. De ellas, 4 operaciones han sido condicionadas con condiciones conductuales. Una en el mercado de servicios educativos, en donde se pidieron ciertas modificaciones a la cláusula de no competir que se contenía en el contrato de fusión. En el comercio al por menor de combustibles, en donde se requería que las partes fueran notificando cuando nuevos... Se formó un club de compras y lo que se les requirió es que, sin importar si la operación rebasa los umbrales establecidos en la ley para notificar, deben de notificar la operación a la comisión para que ésta dé el visto bueno. En transporte aéreo, que es lo que les comentaba, que está relacionada con la operación de Aeroméxico y Delta, que después de la operación en la que se ordenó la desinversión de los horarios de aterrizaje y despegue, hubo otra operación en donde se le impusieron ciertas condiciones conductuales, y en el mercado de producción de cemento. Y se han impuesto 3 condiciones estructurales hasta lo que va de 2017 en el sector de la industria química. Este año ha sido muy, muy activo en México y a nivel mundial en cuanto a operaciones realizadas en el sector de la industria química, y se han impuesto condiciones en la mayor parte de las operaciones notificadas, puesto que los agentes económicos resultantes de esas operaciones iban a ser muy grandes en ciertos mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Dow DuPont, se les impuso la condición de desinvertir el negocio de insecticidas para insectos mordedores y del mercado de producción de copolímeros de ácido y ionómeros. Ahora quiero tratar 2 casos prácticos que tuvimos en la comisión con distintos resultados, ¿no? El primer caso es Continental, que se dedica a realizar una gran variedad de productos de caucho, entre los cuales están las llantas, pero en esta operación no se incluían las llantas. Y esta operación involucraba traslapes en los mercados de bandas transportadoras, amortiguadores de aire para vehículos y mangueras para aire acondicionado. Después de haber analizado cada uno de estos mercados, la COFECE determinó que había riesgos al proceso de competencia en el mercado de amortiguadores de aire para vehículos comerciales. Y entonces se le ordenó a Continental que podía adquirir el resto de los negocios, pero el de amortiguadores de aire para vehículos comerciales tenía que adquirirlo, y lo podía adquirir y posteriormente lo tenía que desinvertir. El mercado geográfico se determinó como a nivel Norteamérica, y fue una condición que también se le impuso a Continental en Estados Unidos, y la cual monitoreamos junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero la mayor responsabilidad recayó en México, puesto que los activos que se tenían que desinvertir estaban ubicados en México. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Se le dieron 2 etapas a Continental para realizar la desinversión, la primera a cargo de la misma Continental, la segunda que hubiera sido a cargo de un agente de desinversión. Sin embargo, Continental, dentro del plazo inicial establecido, consiguió un comprador denominado Stemco, que participaba en la producción de ciertos productos para vehículos, pero no así específicamente los amortiguadores de aire, ¿no? Entonces, Stemco se consideró un competidor viable, independiente, porque no tenía ninguna relación con Continental, y que era alguien con conocimiento del mercado de vehículos y que conocía a los clientes de
de este tipo de productos, si bien no participaba específicamente en ese producto. Ahora, pese a que STEMCO participaba en la producción de ciertos productos para vehículos, no participaba en este tipo de productos que se realizan a partir del caucho. Entonces, STEMCO se pudo familiarizar rápidamente con el proceso de producción, pero durante un tiempo tuvo que mantener una relación comercial con Continental para que Continental le abasteciera del caucho, en lo que STEMCO desarrollaba sus propios canales de abastecimiento. Asimismo, se le prestaron otros servicios de transición y se le licenció el uso de las marcas para que el licenciamiento de marcas es pues, muy comúnmente utilizado para que se pueda dar una transición entre sobre todo cuando la marca es conocida por los consumidores, para que se pueda dar una transición entre la marca original y que las partes desarrollen su propia marca. El auditor independiente trabajó muy cerca de nosotros durante todo este procedimiento. En la etapa inicial, que fue la etapa en la que Continental estaba buscando compradores, nos presentaba reportes mensuales en donde nos presentaba información acerca de cómo Continental estaba manteniendo lo más separado posible del resto de sus actividades el negocio de amortiguadores de aire. Y una vez que se realizó la desinversión, el auditor independiente siguió trabajando con nosotros para ayudarnos a monitorear que todos estos contratos de suministro, de servicios de transición y de licenciamiento se estuvieran prestando tal como se estableció en el programa de desinversión de la resolución. Lo que se busca aquí evitar es que pues, Continental de repente dijera, no, pues sabes que ya no te voy a dar el suministro del caucho, y entonces el nuevo competidor diga, me quitas el insumo esencial para realizar el producto. Y después de 2 años de procedimiento, en julio de este año, venció el último de los contratos suscritos entre Continental y STEMCO, que era precisamente el contrato para la provisión del caucho, y con eso se dio por terminado el procedimiento de desinversión. Es uno de los casos más exitosos de la comisión, que involucró activos en México y que se trabajó en coordinación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y en el que al final se logró no solamente que se desinvirtieran los activos, sino desinvertirlos a un competidor que actualmente está operando en el mercado, que ha logrado crear sus propios canales de suministro y que se está posicionando para ser un competidor importante en ese mercado para Continental. El último caso que quiero tocar con ustedes es el que tiene que ver con tiendas de autoservicio en México. En 2015 se notificó una operación a nivel nacional por la cual Soriana, que es una cadena de tiendas de autoservicio en México, iba a adquirir a uno de sus competidores. Como les digo, la operación se realizó a nivel nacional y la comisión detectó que el mercado tiene una dimensión geográfica local, porque los consumidores que somos nosotros, que vamos a las tiendas de autoservicio, no nos desplazamos de una ciudad a otra o de un estado a otro para hacer nuestras compras del súper, sino que nos desplazamos en radios pequeños dentro de nuestra localidad. Y se determinó que en ciertas localidades había riesgos a la competencia. Entonces se sujetó la autorización de la operación a que se desinvirtieran ciertas tiendas en estos mercados en los que se detectaron riesgos. El periodo inicial que se le dio a Soriana, en el que Soriana era la encargada de realizar la desinversión, concluyó sin que Soriana hubiese podido realizar la desinversión de los activos. En consecuencia, pasamos a la segunda etapa del programa de desinversión, que es el nombramiento de un agente de desinversión, que es la etapa en la que actualmente nos encontramos. Al pasar a una segunda etapa, el procedimiento de desinversión involucra más agentes. Por un lado está involucrada Soriana, que pese a que Soriana en este momento, al realizar el nombramiento del agente de desinversión, Soriana le otorgó al agente de desinversión todos los poderes legales para llevar a cabo la desinversión de los activos. Es decir, Soriana, si ahorita consigue una oferta, no puede realizar la desinversión, puesto que ya no tiene los poderes suficientes para realizarlos. El único facultado en este momento para realizar la desinversión es el agente de desinversión. Pero a pesar de eso, Soriana sigue siendo una parte crucial del procedimiento, porque el negocio de desinvertir sigue estando dentro de los activos de Soriana, si bien se trata de que se opere de la forma más independientemente posible. El auditor independiente también sigue en operaciones,
puesto que monitorea precisamente que se dé esta independencia entre el resto de las tiendas de Soriana y las tiendas que va a desinvertir. Asimismo, el auditor independiente nos ayuda un poco a monitorear la relación existente entre Soriana y el agente de desinversión. El agente de desinversión, que es quien tiene todas las facultades para realizar la desinversión en estos momentos, tiene que pedir muchas veces apoyo a Soriana, ¿no? Se le piden, el agente de desinversión inicia las negociaciones con los posibles compradores y se piden cosas como ventas, los planos de las tiendas, si esta tienda es arrendada o es propia, los contratos de arrendamiento, y el agente de desinversión no cuenta con toda esta información que le tiene que pedir a Soriana, y Soriana está obligada por el programa de desinversión a prestársela a la gente. El auditor lo que nos ayuda a nosotros a hacer es a monitorear que Soriana realmente esté entregando toda la información necesaria a la gente para que éste realice la desinversión. Y como les comentaba, en este momento el agente de desinversión es el único facultado para desinvertir los activos. Es una situación a la que esperábamos no llegar, pero es la primera vez que la comisión llega a esta situación en donde se nombra un agente de desinversión. Como les digo, el agente de desinversión ya no debe de tomar en cuenta factores económicos, como el valor de las ofertas que le estén haciendo, sino que únicamente su objetivo es llevar a cabo la desinversión. Precisamente por eso creíamos que los incentivos estaban alineados para que Soriana hiciera su mejor esfuerzo para desinvertir los activos en el periodo en el que todavía tenía la capacidad de hacerlo, pero sin embargo esto no sucedió así. Entonces, este es el seguimiento de condiciones más complicado que tenemos ahorita en este momento. Es un procedimiento que está en curso. Y el programa de desinversión cuenta con ciertas características que buscan asegurarnos que eventualmente se realice la desinversión. Como les comento, después de 2 años de procedimiento, la desinversión no se ha realizado y esto empieza a generar ciertas dificultades en cuanto a la operación del negocio por parte de Soriana, ¿no? Entonces, esto es así porque Soriana adquiere unas tiendas, ¿no? Que se llaman tiendas comercial mexicana. Y parte de esas tiendas las tiene que desinvertir. Y se supone que esas tiendas las tiene que manejar como un competidor independiente. El problema viene cuando Comercial Mexicana lanza una oferta y dice, ven y compra tal producto en Comercial Mexicana a tal precio. ¿Qué pasa con las tiendas que tiene que desinvertir? ¿Les da las promociones a ella también o no se las da? Porque las tiene que operar como un competidor independiente. Pero a la vez, si no les da la promoción a las tiendas que va a desinvertir, estas tiendas quedan en desventaja frente a las otras tiendas. Entonces, básicamente lo que les quería transmitir es que todo programa de desinversión debe contemplar este escenario, ¿no? El escenario en donde en el periodo inicial no se llevó a cabo la desinversión y un agente de desinversión entra para ser el encargado de realizar la desinversión. La otra parte importante es el programa de desinversión debe de contener todos los elementos posibles para evitar llegar a esta etapa. Pero una vez que se ha llegado a esta etapa, el programa de desinversión debe estar lo suficientemente bien diseñado para que se asegure que a pesar de que se ha llegado a esta etapa, la desinversión se realice. Y pues bueno, este es un caso que como les comento, está actualmente en desarrollo en México y espero tener la oportunidad en un futuro de compartirles cómo fue la experiencia final que nos llevó a cabo a observar que se hayan desinvertido realmente los activos a desinvertir, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Sí? Hola. Ya. ¿Qué debe hacer la agencia de competencia si incluso después del remate no hay compradores para la desinversión de activos? Y si ustedes han tenido algún caso así en México.
Sí, fíjate que no hemos llegado a ese extremo. Es una de las preguntas que nosotros también nos hemos hecho y lo que hemos observado es que específicamente en un caso en donde nos acercamos mucho al punto del remate, es que sí había ciertos competidores que estaban dispuestos a adquirir el negocio. Generalmente, la experiencia que tenemos en este sentido es que cuando las partes permiten que se haya llegado hasta el remate, el procedimiento, es porque pidieron demasiado o sea, trataron de hacer un negocio desinvirtiendo el negocio. Y en este caso en específico que te comento, en el periodo inicial no se llevó a cabo la desinversión, puesto que las partes no veían esto como, aparte de verlo como una obligación, lo querían ver como un negocio. Y eso es algo equivocado de los agentes económicos, porque al final es una obligación que tienen que cumplir. Y digo, si pueden obtener un precio razonable por el negocio, está bien, pero no debe de ser su principal objetivo por encima de la desinversión. Entonces, una vez que se llegó al procedimiento del remate, supimos que se habían hecho muchas ofertas a las partes en la fase inicial y que las partes las habían rechazado porque las consideraban demasiado bajas. Cuando llegamos al remate, salieron los competidores y dijeron, pues ahora sí te vuelvo a ofrecer lo que te ofrecí al principio o incluso menos. Y en estos casos, te digo, creo que nosotros hasta el momento, con la poca experiencia que tenemos llegando hasta esta etapa, hemos detectado que tiene que ver con ciertos incentivos mal alineados en la primera etapa y que cuando sale el remate se pueden corregir. Pero la realidad también es que en México no hemos tenido la experiencia de un caso en donde, llegado el remate, no haya habido quien quisiera los activos. Hola. En México, o sea, aquí en el Ecuador nosotros tenemos empresas cerveceras que tienen un gran porcentaje de concentración en el Ecuador. ¿Ustedes en México tienen el mismo caso? ¿Se dio el proceso de desinversión allá o cómo fue este tema? Sí, mira, justo cuando analizaba el caso de la desinversión que ustedes ordenaron aquí, México también tiene un mercado altamente concentrado en la cerveza. Es un mercado en el que hay dos agentes económicos muy grandes y que detentan pues, más del 90% del mercado. Sin embargo, la diferencia con México es que estos dos agentes que eran muy grandes eran mexicanos. Por un lado, Grupo Modelo y por otro lado, Grupo Cuauhtémoc Moctezuma. Esos eran los dos grupos más importantes. Y Miller, que fue el comprador aquí en este caso, era un grupo muy pequeñito en México. Tenía ventas muy pequeñas e incluso con información que ustedes mismos pueden corroborar en información pública de la comisión, en 2012 Miller interpuso una denuncia por prácticas monopólicas de los dos grupos cerveceros que no la dejaban entrar al mercado. Entonces, como te comento, Miller era un jugador muy pequeñito y cuando se llevó a cabo la operación de Miller, pues realmente los efectos fueron mínimos en México y no fue una de las operaciones que se condicionó. Gracias. Agradecemos a Horacio Reyes, representante de COFECE, por su presentación. La sugerencia al Seminario Internacional de Desinversiones en Condicionamientos y Operaciones de Concentración. Resultados a nivel mundial de las desinversiones con agentes de monitoreos.
Esperamos que todas las exposiciones y las charlas ofrecidas durante estos 2 días hayan fortalecido su conocimiento sobre este tema. Le recordamos que todas estas exposiciones y de los otros eventos que ha realizado la Superintendencia, ustedes los podrán encontrar en nuestra página web www.scpm.gov.es. Que tengan unas buenas tardes. Hasta luego.